Repensar los entornos de enseñanza y aprendizaje de una manera significativa es uno de los desafíos actuales de la educación del siglo XXI. En consecuencia, Araque 2021 menciona cuatro aspectos clave en los que se debe marcar dicha transformación. Estos son cambio, calidad de la educación, agencia estudiantil y habilidades del siglo XXI, con el propósito de humanizar la educación y mejorar la práctica docente para guiar a los estudiantes y a la sociedad hacia un futuro sostenible. Es por ello que la presente investigación, desarrollada por las maestrantes Marta Joana Mateus, Marta Liliana Ruiz y quien les habla, Lady Joana Llosa, buscaron responder al interrogante. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para resignificar un ambiente de aprendizaje con una metodología híbrida para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en educación superior, respondiendo a los desafíos de la educación del siglo XXI desde el eje de ambientes de aprendizaje? Para guiar la presentación del proyecto se seguirá el siguiente orden. Primero, introducción y contextualización. Segundo, referentes conceptuales. Tercero, diseño metodológico. Cuarto, discusión de análisis y hallazgos. Quinto, contribuciones, limitaciones y direccionamiento del proyecto a futuro. Y finalmente, referencias. Para empezar, esta investigación tomó como escenario el ambiente bilingüe de aprendizaje con metodología híbrida propuesta para la enseñanza de inglés como lengua extranjera de una institución de educación superior en Colombia. Allí se evidenció que, elementos como el currículo para la enseñanza de inglés, la metodología, los roles de los agentes del contexto educativo, el tiempo designado para el contenido que se debe cubrir, el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, los recursos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo colaborativo e interacción entre estudiantes y estudiante-docente no se encontraban del todo actualizados y alineados a los desafíos educativos del siglo XXI. De ahí la pertinencia de contribuir en la transformación de esta realidad, no solo en el contexto donde se llevó a cabo esta investigación, sino también a nivel local y nacional, logrando que la propuesta pueda ser implementada en diferentes escenarios. Los referentes conceptuales que sirvieron como base para el desarrollo de esta investigación se enmarcan en cuatro conceptos principales: ambiente de aprendizaje, metodología híbrida, habilidades del siglo XXI y desafíos de la educación del siglo XXI. Entonces, en relación al primero, ambiente de aprendizaje, se cuenta con Bates 2019 y Araque 2020-2021, quienes lo definen como entornos que trascienden más allá de un espacio físico, donde se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de sus principales componentes se resaltan las características de los estudiantes, el contenido a desarrollar, los recursos educativos, los métodos de evaluación, las habilidades que se espera que los estudiantes desarrollen y los elementos de apoyo que se les brindarán a lo largo de su proceso de aprendizaje. El segundo concepto clave es metodología híbrida. Desde los autores Berman y Sams, 2012, Long, Cummins y Wolf, 2017, quienes resaltan cuatro principales componentes: objetivos de aprendizaje claros para la elaboración y adaptación del material educativo, contenido ubicuo y flexible mediado por la tecnología, uso de material auténtico y atractivo y evaluación sumativa como herramienta de seguimiento. Dentro de estos componentes se resaltan los elementos ambientes flexibles, cultura de aprendizaje, contenido intencional y docente capacitado. El tercer concepto es con respecto a las habilidades del siglo XXI, Scott 2017, dentro de las que sobresalen desarrollo de pensamiento crítico, conciencia global, resolución de problemas, colaboración, comunicación, creatividad, alfabetización tecnológica, financiera, económica, socioemocional y autoaprendizaje, habilidades que fomentan en los estudiantes un aprendizaje para la vida. Finalmente, se tiene el concepto desafíos de la educación del siglo XXI. Como referente se tomó el reporte de la UNESCO 2022, el cual menciona 10 retos a nivel educativo, los cuales están enunciados en la imagen en pantalla, pero de los cuales desde el eje ambientes de aprendizaje se abordaron los siguientes: aprendizaje significativo para toda la vida, entornos de aprendizaje potentes, inclusivos y amigables, diseño curricular considerando los desafíos del siglo XXI, mejora continua de la calidad educativa y, por último, uso de tecnologías digitales como apoyo pedagógico. Ahora bien, es importante mencionar los objetivos que guiaron este proceso de investigación. Como objetivo general se planteó resignificar un ambiente de aprendizaje con una metodología híbrida dirigida a la enseñanza de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en una institución de educación superior, planteando aspectos que respondan a los desafíos de la educación del siglo XXI. En aras de alcanzar este objetivo propuesto, se establecieron estos objetivos específicos: caracterizar el ambiente bilingüe de aprendizaje,
contrastar las políticas y lineamientos institucionales con la dinámica de un ambiente bilingüe de aprendizaje con metodología híbrida. Y finalmente, establecer los aspectos a tener en cuenta para el fortalecimiento de un ambiente de aprendizaje con una metodología híbrida en contraste con los desafíos de la educación del siglo XXI en una institución de educación superior. Este proyecto abordó una investigación de carácter cualitativo, Hernández et al. 2014, mediante un estudio de intervención con una intencionalidad pedagógica e investigativa de orden exploratorio, puesto que fue un diseño que partió de unas necesidades y problemáticas, tomando como escenario el ambiente de aprendizaje con metodología híbrida propuesta para la enseñanza del inglés como lengua extranjera de una institución de educación superior en Colombia. La recolección de datos se llevó a cabo mediante consentimiento informado. Los instrumentos de recolección de datos fueron la lista de chequeo, que se diligenció con la información obtenida a través de las observaciones no participantes, y un cuestionario que se implementó en un grupo focal conformado por 16 estudiantes. Se quiso trabajar con este grupo y con este contexto con el fin de contribuir en la transformación de esta realidad. No solo allí, donde se llevó a cabo esta investigación, sino también a nivel local y nacional, logrando que la propuesta pudiera ser implementada en diferentes escenarios. El análisis de la información recolectada se llevó a cabo mediante el enfoque inductivo, que según Hatch 2002 es un proceso lógico que parte de las observaciones y experiencias concretas para llegar a una conclusión general. Este método se utiliza en la recolección de datos sobre casos específicos y su análisis para crear teorías o hipótesis. En el razonamiento inductivo, la comprensión se genera partiendo de elementos concretos y encontrando conexiones entre ellos. A estos elementos se le denominan categorías. Con el fin de responder a la pregunta y los objetivos de esta investigación, se llevó a cabo un proceso dividido en 4 etapas descritas en la figura a continuación. En la primera etapa se diseñó y se recolectó la información mediante la lista de chequeo con una observación no participante. Se realizó la codificación abierta de la información recolectada según Hernández et al. 2014 y se hizo la identificación de las categorías y las subcategorías emergentes. Como segundo paso, se hizo el diseño e implementación del cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, se hizo una codificación axial de la información recolectada, Hernández et al. 2014, y por último, la identificación de categorías y subcategorías emergentes. La tercera etapa fue el análisis y la triangulación de la información siguiendo el enfoque inductivo de Hatch 2002 y se establecieron los hallazgos, lo que nos llevó a la cuarta etapa, que fue determinar las contribuciones a nivel micro, meso y macro en contraste con los desafíos educativos del siglo XXI desde el eje de ambientes de aprendizaje. Retomando el tercer paso, este proceso de análisis y triangulación de la información nos permitió establecer los siguientes hallazgos. La primera categoría es ambientes de aprendizaje. Allí se identificaron las subcategorías metodología híbrida y recursos de enseñanza y aprendizaje, rol de los agentes del contexto educativo. En cuanto a la primera subcategoría, metodología híbrida, se identificaron los códigos relación tiempo-contenido y actualización curricular para la enseñanza y aprendizaje del inglés, donde se evidenció una contradicción entre el tiempo destinado para el desarrollo de las temáticas frente a la cantidad de los temas. Esto se puede ver reflejado tanto en la percepción de los estudiantes como lo observado en la lista de chequeo. Esto nos lleva a la necesidad de estructurar y actualizar el currículo existente, adaptándolo a las características propias del contexto, como a los desafíos de la educación del siglo XXI. Lo anterior tiene gran relevancia, de acuerdo a lo expuesto por Bates 2019, que según él las estrategias de enseñanza que implican cubrir los contenidos de manera apresurada o sobrecargar a los alumnos con información no son eficaces, ya que aunque los estudiantes trabajen sin descanso, no podrán dominar toda la información adquirida. En cuanto a la segunda subcategoría, se tienen recursos de enseñanza y aprendizaje, la cual se enmarca en 3 códigos: plataforma enfocada a un aprendizaje significativo, estrategias didácticas propias de un ambiente de aprendizaje con metodología híbrida y procesos de evaluación y retroalimentación con enfoque formativo. Con respecto a esto, se evidencia que es necesario hacer una retrospectiva frente a la efectividad y cómo se están llevando a cabo los recursos de enseñanza y aprendizaje. Algunos fragmentos que soportan este hallazgo, tanto de la lista de chequeo como del cuestionario, se exponen a continuación.
Lo anterior, sustentado por Becerra y Segovia, 2020, quienes exponen que la escuela debe reconocer la existencia de una nueva ecología de aprendizaje que no se limite al consumo de información, donde se reinventen los escenarios pedagógicos y se amplíen los tipos de enseñanza y asimismo se explore y reconozcan los criterios de uso de las metodologías y los modelos didácticos para las disciplinas, otorgando a las TIC un papel fundamental. La tercera subcategoría se enfoca en el rol de los agentes inmersos en el contexto, los cuales son los estudiantes y los docentes. En ese sentido, se evidenció la importancia de resignificar el rol de los dos. Por un lado, direccionar a los estudiantes a ser partícipes de la construcción de su conocimiento y por el otro, configurar al docente como un orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se muestran a continuación fragmentos que apoyan este hallazgo. Esto tiene una estrecha relación con el primer principio del ambiente de aprendizaje innovador mencionado por la OCDE 2017, el cual promueve la idea de reconocer al estudiante como eje principal durante su proceso de aprendizaje, fomentar su participación constante y desarrollar en él la comprensión de su rol activo como estudiante, lo cual va directamente relacionado con lo resaltado en el reporte de la OCDE 2019, donde se adopta la metáfora del Learning Compass para subrayar la necesidad de que los alumnos aprendan a dirigirse por sí mismos en función de sus intereses y objetivos, animándolos a responsabilizarse de su propio aprendizaje y a convertirse en alumnos más independientes y autodirigidos, en lugar de limitarse a recibir instrucciones o indicaciones por parte de los profesores. La segunda categoría hace referencia al bilingüismo en contexto universitario. De allí emergió la subcategoría llamada Inglés para la Vida, de la cual surgen los códigos aplicabilidad a nivel personal y aplicabilidad a nivel profesional. Esta subcategoría y códigos son relevantes, puesto que según los datos recolectados y analizados, cuyos fragmentos se muestran en pantalla, queda en evidencia que la percepción de la utilidad del aprendizaje de inglés como lengua extranjera está direccionada a beneficios y oportunidades a nivel laboral, dejando en un segundo plano el crecimiento personal. Analizar este aspecto es crucial, pues si bien de acuerdo a lo expuesto por Gómez 2017, en Colombia desde el año 2004 la atención se ha centrado en la enseñanza del inglés y se ha puesto en marcha mediante una ley de bilingüismo y 4 planes nacionales de bilingüismo. Sin embargo, según Bonilla Carvajal y Tejada Sánchez 2016, estas políticas han dejado ver un desajuste entre la realidad colombiana y el curso de acción propuesto, ya que no se han logrado políticas bilingües efectivas que den como resultado un bilingüismo real y significativo que tenga en cuenta todos los contextos de los estudiantes y les permita así no solo aprender otra lengua, sino integrar su cultura y conocimientos previos. Como última categoría se tienen los desafíos de la educación del siglo XXI, ya que el objetivo de esta investigación está direccionado a resignificar un ambiente de aprendizaje con base en ellos, teniendo en cuenta lo mencionado por Guerra Báez 2019, el proceso educativo universitario es algo más que una formación para el campo laboral. Desde la perspectiva educativa, se debe reconocer la importancia de las habilidades blandas y cómo están directamente relacionadas con el desarrollo personal. Es por esto que en este análisis se presentan dos subcategorías. La primera denominada habilidades blandas, dentro de las cuales se identificaron los códigos, gestión de tiempo, trabajo colaborativo y manejo de la frustración. Los fragmentos se pueden ver en pantalla. Estos fueron tomados de los instrumentos de recolección, que permitieron ver que en este ambiente de aprendizaje, aunque los estudiantes son conscientes de la importancia del manejo del tiempo antes y durante su proceso de aprendizaje, factores como la cantidad de contenido, responsabilidades personales, las edades de los estudiantes y la dificultad en la comprensión de las temáticas limitan la gestión del tiempo y a su vez desencadenan sentimientos de frustración. Se observa también que es pertinente promover más espacios de trabajo en equipo, fomentando la cooperación e interacción. Cabe resaltar que según Araya, Fernández y González, 2019, promover el desarrollo de las habilidades blandas permite identificar a través de la interacción, la integración de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos, lo cual deja en evidencia aspectos como la creatividad, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, ética y planificación del tiempo. En cuanto a la segunda subcategoría, llamada aprendizaje significativo, cuyos códigos fueron conocimiento previo y necesidades y características de los estudiantes, se puede afirmar que, aunque el ambiente de aprendizaje, escenario de esta investigación, cuenta con una metodología para la enseñanza del inglés
herramientas tecnológicas y espacios físicos de interacción, de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes y lo observado por las investigadoras, el ambiente se debe repensar considerando las características y necesidades de su población, fortalezas y debilidades de la institución y las consideraciones tanto de los estudiantes como de los docentes. Se comparten en pantalla algunos fragmentos que respaldan este hallazgo. Lo mencionado es relevante en este contexto investigado, ya que, como se menciona en el informe Horizon de Educaius 2022, en los ambientes de aprendizaje con metodología híbrida, es necesario generar espacios con enfoques pedagógicos más eficaces y más apropiados para las experiencias y los resultados positivos de los estudiantes, alineando estos a las necesidades y objetivos educativos de los mismos, de forma que se ajusten a lo que sabemos sobre cómo aprenden los estudiantes y teniendo muy presente la inclusión con el fin de generar un aprendizaje para toda la vida. Ahora bien, todo este análisis y hallazgos nos permitieron establecer las contribuciones del proyecto a nivel meso, micro y macro, como se mencionó anteriormente. A nivel micro, se propuso una estrategia pedagógica como lo es el translanguaging, con el fin de promover un entorno en el que los estudiantes pudieran utilizar todos sus recursos lingüísticos para el aprendizaje, fomentando a su vez el desarrollo de habilidades blandas como la gestión del tiempo, el trabajo colaborativo y el manejo de la frustración, que son fundamentales para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. Todo esto desde el enfoque del inglés para la vida y el aprendizaje significativo, que considera el conocimiento previo y las necesidades y características individuales de los estudiantes, asegurando una experiencia educativa relevante y personalizada, lo cual amplía las oportunidades de los estudiantes en un contexto globalizado. Al mismo tiempo, se promueven los roles activos con el estudiante como parte central de su proceso de aprendizaje y el docente como orientador. Estas contribuciones fomentan la agencia estudiantil, empoderando a los estudiantes para que asuman un papel activo en su educación y desarrollo. A nivel meso, se planteó la actualización curricular con la finalidad de adaptar los contenidos a las necesidades y demandas actuales, teniendo en cuenta los desafíos educativos desde el eje de ambientes de aprendizaje. Se buscó equilibrar la cantidad de contenido con respecto al tiempo disponible para asegurar un aprendizaje significativo y evitar la saturación de información, fomentando desde la metodología híbrida ambientes de aprendizaje ubicuos y flexibles que brindarán a los estudiantes la posibilidad de aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Por último, se buscó promover una cultura de trabajo en equipo, creando espacios académicos donde se puedan debatir cuestiones educativas, compartir estrategias de mejora, abordar necesidades emergentes y afrontar los desafíos de manera colaborativa. Estos aspectos contribuyen a un entorno educativo más dinámico, flexible y orientado hacia el aprendizaje para la vida. A nivel macro, se propuso una estrategia que busca mejorar los procesos e implementar cambios haciendo seguimiento a través de un ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar, actuar. Aspectos claves en la educación y el aprendizaje desde los ABA, donde se debe priorizar la accesibilidad, la inclusión y la equidad en los ambientes con metodología híbrida, asegurando que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y participar activamente en ello. Además, se puso énfasis en los aspectos interculturales, fomentando el reconocimiento de uno mismo y del otro, promoviendo la valoración y respeto hacia la diversidad cultural presente en el entorno educativo. Estos enfoques a nivel macro buscan fortalecer y enriquecer el sistema educativo, asegurando una educación de calidad, inclusiva y orientada a la formación integral de los estudiantes, una contribución e implicación en otras instituciones universitarias, ya que los desafíos de la educación actual en términos de la integración de tecnología, la adaptación curricular y la promoción de habilidades interpersonales son temas de tendencia educativa presentes en diferentes contextos. Este proyecto también permitió generar una reflexión sobre la importancia de la innovación pedagógica y cómo los aspectos organizacionales y administrativos de una institución pueden afectar la implementación de diversas herramientas y programas de aprendizaje. En conclusión, este proyecto de resignificación de un ambiente bilingüe de aprendizaje con una metodología híbrida ha generado recomendaciones valiosas a nivel micro, meso y macro para abordar los desafíos de la educación del siglo XXI desde la perspectiva de una institución de educación superior. Estas recomendaciones apuntan hacia una enseñanza más activa, colaborativa y contextualizada, respaldada por el uso efectivo de la tecnología y una mayor interacción entre los actores educativos. Al implementar estas recomendaciones, las instituciones pueden avanzar hacia una educación de calidad, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo actual. En el desarrollo de este proyecto de investigación se identificaron dos limitaciones.
La primera fue con respecto a la recolección de datos, puesto que no fue posible contar con la participación de los docentes inmersos en este ABA debido a sus compromisos tanto personales como laborales. Por otro lado, la segunda limitación es con respecto a la etapa de implementación del proyecto, ya que no fue posible llevarla a cabo debido al tiempo requerido para su desarrollo. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el proyecto proporciona una base sólida para futuras investigaciones sobre el diseño de entornos de aprendizaje bilingües con metodología híbrida y pone de relieve la importancia de asignar el tiempo adecuado para una aplicación eficaz y exhaustiva que permita reflexionar sobre el diseño, la aplicación y la evaluación de las ideas propuestas, ya que los modelos híbridos son una oportunidad para replantear los significados y objetivos de la educación del siglo XXI en una sociedad cambiante. Para finalizar, estos son los referentes que apoyaron nuestro ejercicio investigativo. Agradecemos a todos aquellos que han brindado su apoyo y colaboración en este proyecto y esperamos que nuestro trabajo genere un impacto positivo en la comunidad académica y más allá. Gracias.